tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a La Grillotina. Mario Gámez en estos micrófonos y cámaras de dominio, saludándoles a ustedes esta tarde. Permítame acompañarle como todos los días durante los próximos 60 minutos en esta charla con Fernando Turner, quien fue secretario de Economía y del Trabajo en el Gobierno del Estado de Nuevo León, importante empresario en nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿cómo te va, Mario? Buenas tardes. Bienvenido. Ya teníamos un ratito de no saber de ti ni de platicar contigo, así es que con doble gusto de recibirte aquí en el estudio de La Grillotina. Muchas gracias, encantado. ¿Saliste de gobierno? ¿Y dónde anda Fernando Turner? Estoy en mis cosas personales, en las empresas, escribiendo de temas económicos. Terminamos una propuesta muy sólida, yo creo que es la mejor que hay en México para crear un modelo económico que detone el crecimiento de este país. Uh-huh. ¿A nivel que a nivel federal? A nivel federal. Sí, creo que ese es el principal interés de México, aunque se habla de muchas otras cosas. Al final de cuentas, la gente necesita ingreso, necesita llevar el ingreso a su casa, necesita vestir a sus hijos, educarlos, tener una vivienda digna, adquirir salud, todo eso, ¿verdad? Es el deseo fundamental de todos nosotros. En México tenemos un nivel de necesidades alto debido a que en los últimos 35 años la economía pues no produjo los empleos que requería una población joven que entró en edad de trabajar, y eso generó pues un nivel de pobreza que todos conocemos muy alto. Generó también los salarios promedio de los trabajadores más bajos de Latinoamérica y de los más bajos del mundo, y generó también un índice de pobreza laboral, o sea, de salarios insuficientes muy alto. Entonces, en el fondo, eso es la preocupación principal de la gente. Obviamente, esta situación económica se traduce, o de pobreza en la gente, se traduce en muchos males sociales, ¿verdad? Se traduce en falta de seguridad, en criminalidad, en violencia, en falta de respeto a la ley, ¿verdad? Y en muchas otras cosas, problemas de transporte, contaminación, hacinamiento, que son causados por una insuficiencia en los ingresos de la gente y también como consecuencia, ¿verdad?, en los ingresos públicos. Una economía que no produce suficiente, pues también afecta al socio principal de la economía, que es el gobierno. El gobierno, de una manera o de otra, se lleva 30% de las utilidades de las empresas, se lleva mucho dinero del consumo a través del IVA y de otros impuestos diferentes, de la gasolina. Entonces, cuando no hay una economía boyante, pues no hay ingresos suficientes y como todos sabemos, el burócrata sigue gastando, sigue pensando de que todo el campo es orégano, ¿verdad? Y no, dicen por ahí que no hay placer mayor que el gastar el dinero de los demás. Entonces, en México hemos tenido una clase política que ha hecho de la política un trabajo. Tienen 30, 40, 50 años viviendo de eso, ¿verdad? Y no saben más que gastar dinero. No saben ni tienen ni idea cómo se produce. No saben que no es una cuestión de aumentar tasas, es una cuestión de aumentar la economía total. Entonces, entre mayor sea la economía, ¿verdad?, con menores tasas, con mayor proporción de la economía, van a recibir más dinero. Al final, el gobierno no trabaja con proporciones de las utilidades de las empresas, trabaja con una cantidad de dinero. Entonces, en consecuencia, aún los problemas políticos no serán resueltos, ¿verdad?, si no se tiene una economía vibrante. En ninguna parte del mundo, digamos, se ha logrado que un país pobre se comporte como un país rico, que sea ordenado, que sea justo, que sea limpio, ¿verdad?, que sea estable. Eso no existe. Tiene que ir junto la política con lo económico, ¿verdad? El presidente del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este arranque de su administración, los primeros 6 meses, poco más de 6 meses, en el renglón económico, ¿qué ha visto Fernando Turner?
Yo he visto una falta, una ausencia de un modelo económico, ¿verdad? Creo que él tiene razón al decir que el neoliberalismo ha sido conocido, el neoliberalismo sin definirlo, todos sabemos qué es el consenso de Washington, ¿verdad? El monetarismo, que el neoliberalismo imperante en los últimos 30 años fue un fracaso, yo sí lo creo. La economía mexicana creció muy poco, el ingreso de las familias no creció suficiente, la concentración del ingreso aumentó. Entonces él dice, tenemos que cambiar el modelo. Tiene razón. Lo que no he visto yo es el nuevo modelo. Entonces es muy difícil llegar a donde se debe de llegar si no tienes un mapa. Primero, si no defines a dónde quieres llegar, y segundo, si no tienes un mapa para hacerlo. No es un modelo económico, ¿verdad?, el empezar a actuar hasta cierto punto en una forma casuística, ¿verdad?, en una forma empírica sobre aspectos importantes de la economía que son hasta cierto punto hasta contradictorios, ¿verdad? Y que no tienden al objetivo que tiene López Obrador, el cual yo coincido mucho, que es mejorar el nivel de vida de la gente, sobre todo los más pobres. Entonces he visto que le ha faltado al presidente tiempo para meditar, ¿verdad?, como lo ha hecho en lo político, en la parte económica. Y no veo a nadie en el gabinete, digamos, que tenga un concepto claro de cuál sería el nuevo modelo que apoye la transformación política en la cual se ha avanzado mucho. 6 meses y todavía sin modelo económico es sumamente grave. Pues es grave, claro que sí es grave. Y eso pues le va a costar a López Obrador, le va a costar al país, ¿verdad? Entonces creo que se va a dar cuenta de eso, se va a dar cuenta de que no es suficiente, digamos, con reasignar el presupuesto hacia proyectos prioritarios que él tiene, que está empujando con todo vigor. Y con eliminar la corrupción o bajar la corrupción. No es suficiente, es bueno las dos cosas, pero no es suficiente. Y falta una narrativa, falta una explicación, ¿verdad?, clara, entendible, razonable y de preferencia, bien vendida a la gente de cuáles son las características de un nuevo modelo económico que detona el crecimiento. Mientras no lo haga, pues está generando con cada acción, que puede ser positiva, puede ser negativa, incertidumbre. Y la incertidumbre es el veneno de la inversión. Mientras hay un alto nivel de incertidumbre, pues va a haber una baja inversión. Es lo que está pasando ahorita. En muchas de las críticas hacia el presidente del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es mucho discurso, muchas buenas intenciones, como tú lo has dicho, pero de ahí del discurso no aterrizado. No hay una coherencia entre lo dicho y programas específicos del cómo y por dónde. Bueno, yo distinguiría dos grandes aspectos, ¿verdad? El aspecto político creo que tiene muy claro a dónde va. Y también creo que él está actuando en congruencia con lo que piensa. Y está actuando, yo creo, bien, en el sentido de mover una burocracia inmensa, como le dice un elefante, un mastodonte, ¿verdad?, muy difícil de mover si no es con toda la energía y la fuerza, que es lo que está poniendo en la parte política. La parte política, indudablemente, que sabe a dónde va, ha hecho acciones que son congruentes con lo que él piensa. No necesariamente todas son factibles, pero bueno, él está actuando congruentemente, está actuando poniendo todo su peso, que es mucho, muy sustancial, en lograr los cambios políticos que todos hemos visto. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con esos cambios políticos, pero él es el presidente, él es el que ganó las elecciones y tiene todo el derecho de meter su visión en la parte política, ¿verdad? Pero en la parte económica no lo veo así, lo veo titubeante, lo veo casuístico, lo veo improvisando, si no tiene en su cabeza el mismo modelo que tiene en la parte política. Y no veo a nadie, ¿verdad?, que sea un líder suficientemente grande cerca de él, que lo escuche López Obrador, que le meta en la cabeza sus ideas. No veo congruencia entre el actuar de la Secretaría de Hacienda, el actuar de la Secretaría de Economía, que por cierto la veo muy disminuida, en el CONACYT, que es muy importante, en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Transportes. No veo esa congruencia.
veo que cada quien anda para su lado sin que haya una partitura, ¿verdad? Y esa partitura hace que esa orquesta que es el gobierno no esté tocando bien. La gente lo sabe, lo nota, sobre todo pues los empresarios. Estoy hablando de empresarios, cuando hablo de empresarios no es el término peyorativo ese de los 30 ricos de México, ¿verdad? De los dueños de los oligopolios, de los que están cerca siempre del gobierno, y los cuales el gobierno sigue manteniendo cerca, ¿verdad? Y cada vez lo veo que se va a refugiar más en ellos, lo cual me preocupa. Sino en 7 u 8 millones de pequeños y medianos empresarios, que son los que verdaderamente movemos este país. No se están atendiendo esos empresarios, porque la Secretaría de Economía ni tiene la actitud, ni tiene la personalidad, ni tiene la fuerza, ¿verdad? Y López Obrador simple y sencillamente no ha tenido el tiempo de dedicarle atención a ellos. Entonces, no veo ese concierto. Entonces ahí López Obrador, el gobierno ha sido errático, ha sido incongruente, ¿verdad? No se puede querer desatar una economía vibrante si no se apoya sustancialmente el desarrollo de tecnología de las empresas, en tecnología aplicada, ¿verdad? Nada de andar inventando el hilo negro, que estamos lejísimos. Pero en fotografía clara, y déjame una pausa, ahorita seguimos platicando con Fernando Turner, le falta al presidente sentarse a reflexionar hacia dónde va a llevar el país en materia económica. Eso es lo que no queda claro todavía. No, está claro que no lo tiene, ¿verdad? Claro que no lo tiene, lo que no está claro es el rumbo. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con Fernando Turner aquí en La Grillotina. Era previsible, Fernando, saber que esto iba a pasar. Es decir, la personalidad de Andrés Manuel López Obrador ya la conocemos desde siempre. El proyecto político de él parecía que ese era el rumbo. O sea, no estábamos esperando un estadista económico una vez que encabezara el gobierno. Es decir, sorpresa no nos debe de quedar. No, yo creo que sí sorprende que no haya habido Su gabinete estaba definido desde la campaña. Bueno, sí, estaba definido mal, ¿verdad? O sea, creo que de ahí empiezan los problemas. O sea, es un gabinete que en fondo, ¿verdad? Pues implica una cierta identidad en el propósito político, pero no necesariamente una capacidad en la conducción económica. Y también creo yo que, salvo excepciones muy honrosas ahí, quizá Ursúa sea una de ellas, pues la gente, el perfil de la gente es un perfil de gente obediente, ¿verdad? Un perfil de gente disciplinada con los deseos de López Obrador. Pero no son personajes que ellos tengan una vida razonablemente propia, que tengan una idea y que tengan el oído de él. O sea, son gentes que él manda, pero no compañeros de un esfuerzo de transformación. En la parte política no hay problema, porque en esencia pues ahí él conoce muy bien el ambiente. En la parte económica no se ve nadie que tenga los tamaños y las ideas como para plantearle a él con firmeza ciertos cambios importantes que no está haciendo y que si no los hace no va a tener éxito en la economía. Esta semana platicaba con Hernán Salinas, diputado federal del PAN, parte de las comisiones también de energía y de otras cosas, y me decía el diputado que les acababan de llegar de la presidencia la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y que no trae nada. Es verdaderamente, mira, ahí también está incurriendo el gobierno en lo mismo de toda la vida, ¿verdad? Hacen unos mamotretos pesadísimos de tomos y tomos y tomos y no dice nada. Efectivamente no dice nada. No dice nada del proyecto de nación, nada. Lo grave está de que piensan que ahí está el problema, el modelo económico. Eso es lo más grave, que te diga alguien, ¿verdad? Dice, no, pues es que sí sabemos dónde hacer. Ahí está el proyecto de nación. Entonces lo lees y te asustas. Entonces, ese es precisamente el problema, que creen que saben, pero no saben, y que los que están ahí en la parte económica, ¿verdad?, pues están realmente, o son incompetentes, vamos a decirlo con todas las palabras, ¿verdad?, los que le están asesorando a López Obrador, o no entienden de cuál es la realidad de este país. En parte porque tampoco son empresarios o gente que haya gente de piso, ¿verdad? No son gentes que sean
pues, ¿qué te diría yo?, versados en el tema realmente industrial, competitivo de este país, y que además conozcan, pues, del aspecto económico. O sea, hay mucho rollo, ¿verdad? Hay mucho verbo, pero no hay acción. Ahora, pues la gente se da cuenta, ¿verdad? El empresario, otra vez, los 7, 8 millones de empresarios, pues dicen, oye, no me cuadra esto que está pasando, ¿verdad? Y como no me cuadra, pues no invierto. Ahora, la inversión es el verdadero motor de la economía. Sin inversión no hay crecimiento, no hay empleo, no hay aumento de salarios. Por más que le regales dinero, no va a haber aumento de salarios reales si no hay una inversión robusta. La inversión en México privada requiere de un aumento del 50-60% sobre los niveles que traía Peña Nieto, que son bajos. Entonces necesitamos crecer del, no sé, 20-22% del PIB, probablemente al 30% del PIB. Es un esfuerzo gigantesco, monumental, pero se puede lograr, porque lo han logrado países asiáticos. Nada más que necesitas saber que para incrementar la inversión necesitas estimular decididamente, pues, el crecimiento del capital. O sea, necesitas estimular la rentabilidad de la inversión competitiva, no especulativa. ¿Qué pasa con decisiones también que le han criticado al presidente respecto a que tiene muy claro que las cosas se tienen que hacer como él haga y no importan las reglas ni las constituciones? Me refiero, por ejemplo, en el tema de la Comisión Reguladora de Energía, donde se le acusa de haber ejercido toda la presión para tener todos los votos para poder arropar otra vez a Petróleos Mexicanos y desmantelar este ente. ¿Qué hay sobre la gran obra pública? Por ejemplo, refinerías de Dos Bocas en su estado natal. ¿Qué hay sobre el Tren Maya? ¿Qué hay sobre este tipo de cosas que son proyectos parecieran más caprichos personales que un verdadero plan integral de cómo y dónde debe de crecer el país? Bueno, el gran defecto de todo esto, ¿verdad?, es que no están enmarcados en ese modelo, y que él cree que con eso él va a detonar el crecimiento. Pero hay cosas mucho más fundamentales que eso, ¿verdad? Yo no creo que eso en sí solo sea tan crítico, ¿verdad? Lo que es no crítico es que no esté enmarcado en un modelo. Por ejemplo, no habla nada de combatir oligopolios. Si no combate los oligopolios de este país, ¿verdad?, la economía no va a crecer. ¿Cómo es posible que nombre, digamos, un consejo asesor, que fue un error garrafal también, de puros oligopolistas, ¿verdad?, y allegados? No puede ser. Después medio corrigió, que nunca nombraron al siguiente consejo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que siga apoyándose otra vez, pues, en los mismos oligopolistas? Los oligopolios en México deben de desaparecer, no las empresas. Las empresas son buenas. Lo que tienen que desaparecer son las prácticas oligopólicas de esas empresas, para que esas mismas empresas vayan a prosperar. Entonces van a tener que invertir mucho más en tecnología, en inversión, en calidad, para poder crecer. Eso, fíjate, bajaría el costo de vida de los mexicanos enormemente. Pagarían menos por los coches, por la internet, por los aeropuertos, por los ferrocarriles, por las carreteras, por los bancos, por las casas, por los coches que compran a crédito. Entonces, eso es en sí mismo, digamos, una mejora en el nivel de vida sin necesidad de generar inflación. Al contrario, bajaría la inflación, porque la inflación generada en México en los últimos 35 años no es por exceso de demanda, es por el aumento de precios exagerado de los oligopolios y monopolios del gobierno. O sea, mientras eso no se controle, nunca vamos a ver tasas de interés bajas en México. Y si no vamos a ver tasas de interés bajas en México, pregúntale cuánto les cuesta a millones y millones de mexicanos comprar una casa, o pagar las hipotecas, o pagar los coches que están comprando a crédito. Por eso los coches no están aumentando ahorita las ventas, porque pues ahorita cuesta muy caro comprar un coche. Entonces, todas esas, mientras no ataque los oligopolios, mientras no tenga un programa bien claro, bien definido, la Secretaría de Economía, la de Hacienda, la Comisión de Competitividad, la Comisión que regula los oligopolios, mientras no sean efectivos y veamos claro que empieza a bajar el internet, que empiezan a bajar los aeropuertos, tenemos los aeropuertos más caros del mundo, los ferrocarriles ahorita acaban de pasarle a los industriales
la no deducibilidad de Hacienda en el IEPS del diésel. Pues eso lo hace un monopolio. Esa es una práctica clara de colusión en la fijación de precios. Está prohibido por la ley. Eso en Estados Unidos es cárcel. En Europa los meten a la cárcel a todos. Y aquí no. Todos los 2 o 3 oligopolistas del ferrocarril simplemente aumentan el precio 10% y se acabó. Entonces, todos esos oligopolios, ¿verdad? Si no se reducen esas prácticas, si no es capaz de reinar el gobierno en la creación de un verdadero mercado interno competitivo, no va a tener éxito en lo económico. O sea, es obligación fundamental del gobierno que haya en el país competencia económica, no dominada por los oligopolios ni por los cuates. No, nada más, yo no veo en la estrategia de este gobierno que haya un plan para poder generar más competencia, sino por el contrario, veo un gobierno muy paternalista, reconcentradora que en vez de ser un gobierno facilitador, está siendo un gobierno otra vez concentrador. Yo lo hago, yo lo ejerzo, y yo con las empresas de gobierno puedo hacer todas las cosas, y yo seré el motor de desarrollo económico de este país. Sí, esa es una gravísima problema de visión, es miopía. ¿Ya? Ese es parte de la experiencia de gente que nunca ha trabajado en el sector, que nunca ha tenido un negocio, nunca ha tenido una empresa, y que no escucha a los verdaderos empresarios porque no les tiene confianza. Y en cierta medida ese es el caso del gobierno. No nomás del presidente, de toda su gente. No hay actitud, ¿ya?, favorable hacia las empresas. No hay discurso, no hay esa actitud que tú sientes de decir, hoy voy a cobijar a 7, 8 millones de empresarios que representan el 80% de la inversión de este país. Entonces, es grave. El sector público solamente invierte el 17, 18% de la inversión total. Si no limpias a los empresarios, y estoy hablando de la mayoría, porque de los empresarios grandotes es otro 15, 20% de la inversión. La inversión grande es la chiquillada, ¿verdad? Y eso requiere un marco de políticas económicas que los favorezcas. ¿Cuáles son esas políticas? Pues, gobierno más barato y más eficaz. Segundo, tasas de interés competitivas internacionalmente. No puedes vivir con las tasas de interés más altas del mundo. Estamos a nivel de los peores países del mundo en tasas de interés. Tipo de cambio sobrevaluado por esas mismas tasas de interés. Entonces te quita competitividad, ¿verdad? Alienta importaciones, desalienta exportaciones, desalienta la producción nacional, ¿verdad? Oligopolios internos, no puede ser. Monopolios del gobierno, no puede ser tampoco, ¿verdad? Entonces, esas son las características del modelo económico. Ustedes van a ver que hay un nuevo modelo económico cuando las tasas de interés empiezan a bajar a niveles internacionales. Cuando los precios de todos los monopolios internos, ¿verdad?, empiezan a bajar a niveles internacionales. Cuando te empiezan a quitar impuestos que afectan a la clase media y a la clase baja, en automóvil, en teléfonos, en todo. Cuando empiezan los bancos a prestar. ¿Por qué no prestan los bancos? Pues porque no tienen que prestar para ser rentables. ¿Por qué no tienen que prestar para ser rentables? Porque las reglas que les puso la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria pueden hacer eso. ¿Por qué no se está desmantelando esa protección al sistema bancario? Con cuidado, con orden y sobre todo con un marco que sea explicado a toda la población de tal manera que digas tú, esto que está haciendo me va a bajar mi hipoteca. Y eso es muy valioso. Entonces voy a poder comprar una casa, dice uno que no la tiene. O voy a comprar el carrito que no pude comprar porque no me daba la mensualidad. Entonces, bajar el costo financiero, bajar el costo de los aeropuertos. Hay mucha gente que, oye, ahorita vas a un destino de playa, ¿verdad? Y te cuesta 3/4 partes, hasta 3/4 partes del costo del avión. Son las tarifas del aeropuerto. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ahí es donde creo yo que el gobierno, digamos, está sí omiso, tiene las maneras para claro poder que las activar tienes, todo. claro que las tienes. Lo que no tienes, fija la mirada en eso. La visión. No tiene. Claro que tienes cómo. Simplemente, tú eres el que más compra de todo, ¿verdad? Lo están haciendo en algunos sectores, por ejemplo, las medicinas.
Está bien, es una corrupción gigantesca. Claro que lo están haciendo pues un poco a machetazo también, pero bueno, lo están haciendo. Pero entonces esas cosas no las sientes en el gobierno. No sientes que por ejemplo, el gobierno esté preocupado en decir, oye, tengo una tasa fiscal mucho más alta que la de Estados Unidos. A la larga te va a pegar. Claro que te va a pegar. ¿Cómo es posible que aquí en México las empresas, que son las que emplean a la gente, no son los dueños? Las empresas son obreros, administración e inversionistas. Es un conjunto, es una sociedad de gente dedicada a producir riqueza. Y tienes que alentar a las empresas. Entonces, que tengas tasas, que pagues 32% de impuesto aquí y en Estados Unidos 20%. Que aquí tengas una utilidad a los trabajadores del 10%, que es buena, pero la tienes y en Estados Unidos no. Que pagues impuestos sobre dividendos y en Estados Unidos no. Pues claro que eso te va a pegar, ¿verdad? Fernando, el tema de que este presidente, además de como tú lo dices, que no se ve que sus acciones estén todas integradas en un mismo marco, así lo refieres tú, ¿no? No se alcanza a ver el rompecabezas completo. No. En el tema, para mí el gobierno debe ser un gobierno facilitador. Sí. Ya ha quedado demostrado en muchos países del mundo y México también que aquel país concentrador donde yo soy el que todo lo hago porque yo soy el generador de economía es un concepto perdido. Sí. ¿Qué pasa cuando un gobierno como este, como el de Andrés Manuel López Obrador, dice, oye, los Dos Bocas, la refinería, nadie la quiere hacer, se queda desierta, yo la hago, el gobierno se encarga de eso? ¿Qué pasa con el Tren Maya? No, a todo mundo le ha dicho que es inconveniente, yo lo hago, el gobierno se lo hace si nadie le quiere entrar. Mira, en esencia los proyectos prioritarios del presidente López Obrador no van a descarrilar el país, o sea, siempre y cuando el resto de la economía funcione. Así como la inversión del gobierno no es crucial, digamos, no es la mayor parte. No es todo. No es todo, pues tampoco esos proyectos son así contablemente disruptivos o van a descarrilar un buen modelo económico. Pero no es que no hay modelo económico. Yo pienso yo sí estoy muy de acuerdo en que el presidente esté tratando de rescatar Pemex, porque es un patrimonio importantísimo de la nación y creo que es un crimen lo que hicieron con Pemex los gobiernos anteriores, ¿verdad? Lo desmantelaron, lo destruyeron, ¿verdad? Lo denigraron, lo saquearon, le crearon mala publicidad. Entonces, eso es un costo para la nación enorme. Finalmente, imagínate tú que fueras dueño de Pemex, poco lo vas a tirar a la basura, ¿verdad? Pues lo vas a rescatar y le vas a meter todo lo que puedas por sacarlo adelante. Pues es un patrimonio gigantesco. Pero bueno, lo está tratando de hacer, creo que es bueno. Sin embargo, quizá no sea suficiente lo que él hace, ¿verdad? Porque una cosa es, pues quitarle la competencia, que no creo que sea bueno, de los privados. Creo que hay que acelerar a los privados y hay que acelerar a Pemex. Y tampoco es suficiente si no se mete en la parte sindical, que pues trae la parte sindical, pero por otro lado, no por las paraestatales, ¿verdad? Ni por los maestros. Pero trae acá, pues en Matamoros y en las mineros y esas cosas, pues hay que meterle también a Pemex y a CFE, ¿verdad? Creo que no la ha desburocratizado tampoco, ¿verdad? Pues Pemex necesita una reducción de su estructura enorme, ¿verdad? Y probablemente pues haya asignado como directivos a personas que no tienen el nivel que tienen otros directivos de empresas mundiales de ese tamaño. Digo, realmente dirigir Pemex es una chamba, digo, tan complicada que el mejor ejecutivo que tú puedas imaginarte en México, ¿verdad? Va a quedar chiquito ahí. Y un equipo de los mejores de México va a batallar mucho. Entonces, yo creo que que está tratando, eso es bueno. Creo que la refinería de Dos Bocas, bueno, pues, si le sale lo que él dice, que también estamos acostumbrados a que tiran el dinero por todos lados, que lo hagan mal, que lo hagan 3 veces, que quede todo chueco, que se clave en la mitad. Doble precio, triple. Entonces, una refinería moderna, ¿verdad? Pues con 100 gentes la manejas.
Y probablemente tenga esos costos, 8,000 millones, probablemente los tenga. Aquí estamos acostumbrados a pagar el triple, ¿verdad? Porque se robaban 2/3 partes. Entonces, a mí eso no me preocupa. Tampoco me disgusta que López Obrador le meta todo el peso de su persona a mover esa burocracia que es lentísima. Yo aquí lo vemos en muchos gobiernos. A mí me tocó estar en el gobierno del estado, ¿verdad? Y pues las leyes son tan restrictivas, están hechas tan mal, que casi no puedes hacer nada. Entonces, pues tienes que andártelas volando. Lo que López Obrador está haciendo no indica más que una cosa, que todo el entramado legal te impide actuar. Y tienes que revisar todo ese entramado legal para que penalices a los que hacen mal las cosas, pero incentives a los que quieren hacer buenas cosas. Que eso no existe en las leyes. Todo el mundo está pensando en cómo meter más trabas y más broncas y más líos y más controles. Pero eso le cuesta al ciudadano. Eso cuesta en las obras, ¿verdad? Y hemos visto además que todas esas leyes y trabas burocráticas no han generado buenas obras, no han bajado la corrupción, al contrario, la han subido, ¿verdad? No han producido menores costos, no han producido más calidad de las obras del gobierno. Entonces, eso a mí no me disgusta. Creo que López Obrador ha sido muy ejecutivo. Lo vemos mal porque no estamos acostumbrados más que un presidente ahí imperial, grandioso ahí, de la foto y esas cosas. Y pues no, es un hombre de chamba. Pero creo que el problema es que no lo ha puesto en un marco. Creo que no ha pensado bien las prioridades. Por ejemplo, la gasolina es muy importante, pero más importante el gas. Hay, pues no sé, decenas de millones de pesos, si no es que cientos de millones de pesos que están tirando a la atmósfera de gas, de Pemex. Yo le pondría tubos a todo ese mugrero, ¿verdad?, para capturar el gas y depender menos de los Estados Unidos. Creo que no meditó bien el tema del fracking, ¿verdad? Creo que es una necesidad estratégica nacional reducir la dependencia del gas de los Estados Unidos. Más ahora con Trump. Pues Trump batalla porque quiere, no porque quiere, porque tiene amigos petroleros tejanos. Si no le puede poner un impuesto del 20% al gas, ¿verdad? Y luego lo tiene que comprar de todas maneras. No lo hace porque pues afectaría a las empresas tejanas. Pero es una dependencia impresionante. Y como autistas seguimos construyendo plantas de ciclo combinado y empresas que dependen del gas. Ya que entramos al terreno de Estados Unidos, de Trump, ¿cómo has visualizado, Fernando Turner, desde tu óptica y tu experiencia, toda la estrategia de Trump de mantener amagado a México, primero para renegociar un tratado de comercio entre los tres países de Norteamérica, y luego nuevo amague de imponernos el 5% en aranceles si no se resuelve hasta 25, 5% mensual hasta 25 si no se resuelve el problema de la migración? ¿Y cómo, desde tu óptica, ha sido la estrategia de respuesta y de operación de México ante este amague? Mira, Trump está actuando pues como todo mundo sabía que iba a actuar. O sea, es un bully. Es una persona que respeta a los fuertes y humilla y se aprovecha de los débiles. Y pues ve a México débil porque estamos débiles. Entonces nos humilla, nos patea, nos ataca y nos aprovecha para sus fines políticos electorales, ¿verdad? La respuesta de México hasta ahorita ha sido pues congruente con la debilidad del país. O sea, hemos respondido como cuando te subes al ring, ¿verdad?, tú de peso pluma y con Cassius Clay, ¿verdad? Pues le saca la vuelta. Entonces, si no lo enfrentas, no lo enfrentas, te tumba, ¿verdad? Entonces, es un reflejo de la debilidad de este país. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es, yo creo que dos cosas. Una, fortalecer al país en la parte económica. Este es un país grande, este es un país con un mercado grande y fuerte. Nada más que no dinámico, porque tenemos unas tasas de interés enormes y porque tenemos un sistema bancario que no presta y porque no tenemos suficiente generación de empleos y porque los monopolios pues, nos cobran 20-30% más de lo que les cuesta a los americanos, digamos, los mismos productos. Entonces, necesitas fortalecer al país. En el momento en que el mercado interno empiece a crecer al 6-7%, vas a ver la cantidad de inversión que se va a venir a México. La inversión del mundo, ¿verdad?, que son cerca de
750 mil millones de dólares al año, ¿verdad? De la cual México recibe una pizcacha, estamos en el número 20. Se va a donde hay mercado, a donde hay demanda, no a donde hay costos baratos. Nosotros hemos pensado que atraemos a las fábricas porque tenemos mano de obra muy barata, que es lo único que tenemos barato. Y el ambiente, como decía otro, o sea, para contaminar. Pero no, en otros países las empresas se van buscando mercados. Entonces nosotros tenemos un mercado muy grande en cosas que a Estados Unidos políticamente son muy sensibles. La agricultura en primer lugar. Segundo, toda la propiedad intelectual. Computadoras, softwares, películas, Hollywood, todo eso. Medicinas. O sea, son cosas que México puede utilizar para enfrentarse a las amenazas de Trump y demostrar que no somos tan débiles como parecemos. Ahora, no cabe duda que Trump ha actuado hasta ahorita, con cierto respeto hacia López Obrador, porque ve la magnitud del apoyo popular que tiene. Hay una teoría perversa sobre todo esto, que esto ya es un pleito arreglado, que este pudiera ser un pleito. La forma en que está amagando Trump, la forma débil, como tú le puedes mencionar, que está respondiendo, romántica le llamo yo, políticamente romántica, de que somos amigos, no me pegues, porque el presidente no ha dejado de mencionar esa palabra, amistad y amigos entre las dos naciones, y Lincoln y Juárez, etcétera, etcétera. ¿No será esto un tema arreglado como cuando él era candidato la primera vez y aquí se prestó el gobierno de Peña Nieto para hacerle la jugada para su candidatura? ¿No será otra vez esto? Porque ahora hay una convocatoria para ir a Tijuana, manifestarse, y al final de cuentas hay un arreglo y salgan triunfante Trump justamente la antesala de las elecciones. Bueno, no creo que haya así tanto, ni siquiera tanta capacidad para armar ese teatrote. Yo creo que Trump está actuando con sus intereses políticos, ¿verdad? Fundamentalmente. Quiere reelegirse y eso es lo principal que está haciendo. Y se va a llevar lo que sea necesario. Se va a llevar lo que sea necesario. Y México es ¿cómo se llama? Es un sparring partner muy bueno, porque pues le das una cachetada y nos tumba, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos corriendo, y además, pues está el racismo, no cabe duda que hay un nivel de racismo que ha crecido en Estados Unidos, ¿verdad? Está el tema de la supremacía blanca, que son los aliados de Trump, y está, digamos, pues otros motivos. Entonces, está usándonos para desviar la atención del asunto del impeachment, ¿verdad? Y está luchando por su vida, porque si este señor no se reelige, probablemente vaya a dar a la cárcel. Sin duda. Déjeme ir a una pausa, no se vaya. Fernando Turner con nosotros esta tarde aquí en La Grillotina. Fíjate, Fernando, ha sido la semana de los Fernandos, porque estuvo aquí en La Grillotina también Fernando Elizondo Barragán, y platicando con él, recuerdo cuando en una o dos ocasiones tú nos has venido aquí a comentar que el sistema de gobierno, los sistemas de gobiernos actuales están vencidos, y que hay que reinventar la forma de hacer gobierno en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo. Esto coincide parcialmente con lo que Fernando Elizondo Barragán estaba diciendo también aquí en el programa En La Grillotina, donde decía que desde de la era Trump para acá, a él estaba llegando un mensaje de que era una nueva época también para el mundo de la forma de hacer gobierno y de hacer también los rumbos de economía y que había que hacer. México debe empezar a creérsela de que sus ligas económicas y sus intercambios comerciales deben ser mucho más fuertes con Asia, con Europa, que con Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, eso es un poco irrealista. Yo coincido con Fernando que las cosas han cambiado. O sea, el cambio finalmente es lo único constante que hay, ¿verdad? Sí ha cambiado las cosas. Pero diversificar tu economía fuera de Estados Unidos te va a llevar 50 años, ¿verdad? Y yo no tengo 50 años, y ni mucha gente no tiene 50 años para no comer, ¿verdad? O para no mejorar. Yo creo que tenemos ante nosotros un país muy poderoso, un mercado gigantesco, ¿verdad? Y hasta cierto punto es un recurso. Nada más que nosotros necesitamos fortalecerlos en lo interno, ¿verdad? El altísimo nivel de corrupción, la ineficacia del gobierno, la debilidad del mercado interno, la pobreza, la violencia, ¿verdad? Todo eso te debilita en frente de cualquier otra nación, inclusive las asiáticas.
O los europeos, ¿verdad? Los europeos ahora vienen y te dan lecciones de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la razón aquí es generarte una fortaleza interna. Es como si cuando te vas a una pelea, pues ¿qué haces primero? Pues te preparas, comes bien, ¿verdad? Haces ejercicio, generas tus músculos, bajas la grasa. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, poco a poco eso te va a generar respeto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos competir sin necesidad de salarios tan bajos, ¿verdad? Con más eficiencia, con mejor tecnología, con menos oligopolios, ¿verdad? Con menos costo de gobierno, con menos costo de energía. La energía eléctrica cuesta 40% arriba de Estados Unidos, no puede ser. Podemos competir y creo que tenemos un gran mercado, pero necesitamos darnos a respetar. La verdad, no nos hemos dado a respetar. Hemos aceptado gobiernos muy malos. El gobierno de Peña Nieto fue increíblemente corrupto, ¿verdad? La corrupción fue en aumento. El gobierno de Calderón no fue bueno. El gobierno de Fox, pues finalmente tiró a la basura todo el tema de su apoyo popular, ¿verdad? Entonces necesitamos gobiernos como los que tuvimos alguna vez en México, serios, trabajadores, honestos y efectivos. Creo que López Obrador tiene mucha de eso. Es un hombre honesto, es un hombre austero, es un hombre que pues, no es imperial, la pompa y la circunstancia. Es un hombre sencillo, ¿verdad? Es un hombre aterrizado con un enorme apoyo popular. Pero entonces necesita ser eficaz. Y la eficacia lo va a medir, creo yo, en lo económico, porque finalmente, insisto otra vez en lo que empezamos al principio, si no mejora lo económico, no va a tener éxito político. Entonces, yo pienso eso. López Obrador lo piensa también, dice, la mejor política exterior es el interior, está bien, pero ahora necesitamos eficacia, ¿verdad? Necesitamos una economía que crezca al 6 o al 8, y se puede, no tiene por qué no. México no tiene una limitación así, que digas tú, oye, no tenemos tal cosa, todo lo tenemos o lo podemos adquirir. Entonces, creo yo que esa es el efectivo. Lo que tú decías que el gobierno no es eficaz, no es. Va a ser muy difícil lograr un cambio radical en el gobierno. Va a ser dificilísimo, ¿verdad? Y probablemente se lleve 100 o 150 años. Entonces necesitamos trabajar en lo que podamos con lo que tenemos. Y creo que tenemos suficiente. Otra vez vuelves a lo mismo. ¿Dónde empezamos? Un gobierno menos costoso, un gobierno más facilitador, un gobierno que apoya las actividades productivas, que apoya la tecnología aplicada, que cree infraestructura, ¿verdad? Que no se meta necesariamente en problemas de las empresas, que baje las tasas de interés. ¿Qué es del Banco de México? No le hace, puede influir. Trump hizo que la Federal Reserve, que es más autónoma que aquí, bajara no siga subiendo las tasas de interés. Que los bancos presten, eso está completamente en las manos de Hacienda, completamente. Y es fácil de hacerlo, realmente. Que los oligopolios no abusen, que no compres un internet que diga 100 Mbps, ¿verdad? Y te den 12 y sigan vendiendo. Que el internet llegue a las poblaciones alejadas, se puede con incentivos a las mismas compañías, y las compañías no son tontas. Ni el gobierno con una empresa que haya va a hacer las cosas mejor que las compañías. Lo que pasa es que las compañías necesitan cambiar los incentivos pues para que vayan a donde tienen que ir. Que los ferrocarriles compitan. Las vías de ferrocarril no son de las compañías de ferrocarriles, son del gobierno, son de la nación. Entonces, aquí, en las vías de aquí a Laredo debe de haber 3 o 4 líneas de ferrocarril, no nomás Kansas City y Ferromex. Y si yo me da la gana poner una compañía de ferrocarriles, subirme a esa vía. Es como si tú dijeras, de la autopista de aquí a Laredo, ¿verdad? Nomás pasan los camiones de mi compadre, ¿verdad? Pues así estamos. Lo hacen por dejados, lo hacen por obtusos, lo hacen porque el gobierno neoliberal se apoyó en toda la cúpula empresarial. Claro. Entonces, ahí hay una, ¿qué te diría yo? Pues hay una corresponsabilidad del sector privado con el público, pero el público es el que manda. Los monopolios y oligopolios existen porque las reglas lo permiten. Cambia las reglas, cambia las características del mercado.
Tema tecnológico. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, incluso cuando eras secretario de Desarrollo de Economía aquí en este estado y del Trabajo. Prioritario, pero yo no veo que este país y este gobierno tampoco esté interesado ni siquiera tantito en la inversión en tecnología ni en la inversión en talento, al talento de este país. Mira, la inversión de tecnología probablemente y el manejo de toda la política tecnológica probablemente sea una de las más grandes bajas y costos que está trayendo esta cuarta transformación. Las ideas que se están manejando en eso, ¿verdad?, son verdaderamente patéticas y desastrosas, ¿verdad? Creo yo que ni idea tienen, digamos, los que están manejando esto, de la imperiosa necesidad que hay de ajustarnos a los requerimientos de lo que es la cuarta revolución industrial, que empezamos, por cierto, aquí hace 2 años en Nuevo León. No hay ni idea. Es más, hay aversión a esas ideas. La idea es apoyar a la burocracia investigadora de este país, ¿verdad?, que son los institutos del gobierno, que no producen realmente nada útil, ¿verdad? Pero pues que ahí están, y que son los que protestan y van y hacen rollo y votan. Entonces, eso es gravísimo lo que está pasando ahí. Espero que no se me echen encima por esto, ¿verdad? Como creo que ya hubo algo. Talento, inversión al talento y desarrollo de talentos. Mira, el talento va a venir, ese es otro tema aquí que se maneja mucho por algunas personas, de que hay que atraer talento. El talento viene cuando la economía está vibrante, cuando hay oportunidades. ¿Cómo vas a atraer talento si a un ingeniero capacitado, que hable inglés, que conozca computación y todo, le pagas en México probablemente la mitad de lo que gana un ingeniero en Europa o en Estados Unidos? Pues no puede ser. ¿Cómo lo vas a traer? ¿Qué le vas a dar? Y además, pues tienes toda la problemática. China lo hizo. No, pero China no atrajo. China desarrolló y creó. China dice que pirateó talentos. No. Los chinos en ese aspecto son muy nacionalistas, con lo cual yo concuerdo también con López Obrador. Hay que ser nacionalistas. Nosotros no necesitamos talentos, aquí los tenemos, hombre. Ni siquiera tenemos aprovechados a los que tenemos. Cierto. Tenemos la escuela de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Nuevo León, tiene 17,000 alumnos. No es mala escuela, es buena. La escuela más grande de ingeniería de todo el continente americano. No hay ninguna otra, ni en Estados Unidos ni en Canadá, que es tan grande como esta. Entonces, tenemos ingenieros muy buenos, tenemos médicos muy buenos, tenemos físicos muy buenos, tenemos matemáticos muy buenos. Pero pues hay que desarrollar, pero no tienen dónde trabajar. Haces un doctorado en matemáticas y ¿dónde le vas a dar chamba? Entonces tenemos el efecto al revés, tenemos fuga de talentos. Claro, pues claro que es fuga de talentos, porque los más abusados y los más activos, pues se van. Además, pues en todos lados los reciben con los brazos abiertos. Fernando, para cerrar, 2 temas. Uno, no el deseo, sino en las condiciones actuales. ¿Cuál es tu visión de desarrollo de México para finales de este año y la paridad del peso frente al dólar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la economía va a crecer abajo del 1%, ¿verdad? Y tiene una tendencia de desaceleración. Si no hay cambios importantes en todo este modelo que comentamos, pues el año que entra va a ser parecido. Entonces, el gobierno no va a poder solo. El tipo de cambio, creo yo que depende. Si llegara a cambiar el modelo y se decidiera que las tasas de interés no estuvieran en los niveles tan altos como están, sino que fueran más razonables, el tipo de cambio el dólar tendría a aumentar. Pero eso es bueno. O sea, un productor de sorgo, o de maíz, o de trigo en Tamaulipas, ¿tú crees que le interesa que el tipo de cambio esté, entre comillas, fuerte? Fuerte porque le cobran más en intereses, porque entra capital golondrino y porque eso como consecuencia hace que su producción valga menos. Pues no, ¿me explico? Claro. O sea, ¿a poco un productor de zapatos allá en León, ¿verdad?, que produce nada más para Guadalajara y para el Bajío, no le interesa que los tenis chinos cuesten más caros por el tipo de cambio? Claro que le interesa. Porque ¿a poco le va a interesar que esté a 18 pesos el dólar para que entren más zapatos chinos y lo hagan talco, ¿verdad? Porque aquí los monopolios te siguen subiendo los precios y la gasolina sigue subiendo. Es un error gravísimo pensar que el tipo de cambio
es una medida de la seguridad, ¿cómo se llama? De la confianza. No es cierto. Esa es una medida de las tasas de interés tan enormes, tan altas que hay aquí en México, que le cuestan a todos los que tienen hipotecas y a todos los que deben. Cerrando el tema, y es algo aquí a nivel local. El Congreso del Estado presentó una iniciativa de ley que parece que va a ser una realidad para que toda la iniciativa privada y empresarios o empresas que sean proveedores del gobierno tengan que presentar su declaración de 3 de 3. No, pues eso es lamentable, ¿verdad? Porque no se dan cuenta que el gobierno necesita proveedores serios y buenos y no los mismos malos de toda la vida y poquitos que le den caro. O sea, pues te van a seguir haciendo compañías de papel de esas de que hay ahí, que vas a una casa y no hay nada y ese tipo de cosas, ¿verdad? No, eso es estar disparando también a lo tonto, ¿verdad? Esos son, ¿cómo se llama? Ocurrencias, como la ocurrencia esa de un diputado que le quita el humo a él. Es verdaderamente, ese pelado me cuesta a mí, ¿verdad? Y nos cuesta a todos los del Estado, para que haga esas tonteras. Cuando no encuentran la bolita en el transporte, ¿verdad? Y no encuentran la bolita en la seguridad, y no encuentran la bolita verdaderamente en la corrupción, pues estamos metidos, desgraciadamente, en el mismo tercermundismo político mental, ¿verdad? De los que estamos hablando. El tercermundismo está en nuestra cabeza, ¿verdad? Está en la gente que elegimos. Y nosotros le elegimos, finalmente, ¿verdad? Y hasta cierto punto espero que no representen lo que es verdaderamente lo que es este pueblo de México, ¿verdad? Ahora, si lo representan, pues hay que hacerlos de lado y hay que meter adelante las locomotoras y dejar atrás los vagones, no al revés, tenemos a los vagones enfrente y tratando de arrastrar a las locomotoras, pues ojalá. Esos son los vagos, no son los vagones. Fernando Turner, como siempre, un placer platicar contigo. Vamos a a estar observando qué va a pasar con este tema de los aranceles y los amagues de Trump en estas conversaciones que se están desarrollando justamente el día de hoy y cómo se derivan estas cosas y que sigamos teniendo la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas económicos y otras cosas contigo. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos escucharon, muy amables. Gracias, Fernando Turner, aquí en La Grillotina. Gracias, que tengan buenas tardes.